El secretario jurídico de la Presidencia presentó en la Corte Constitucional los argumentos de defensa del jefe de Estado por el pedido de juicio político en su contra. Son más de 90 hojas que serán revisadas por la jueza ponente Teresa Núquez Martínez. Alberto Luna nos cuenta más en el siguiente reportaje. El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, acudió la tarde de este sábado a la Corte Constitucional para presentar la ponencia que contiene los argumentos de defensa del presidente Guillermo Lasso ante la solicitud de juicio político presentada en su contra. Contiene todo lo que son los fallos de la solicitud presentada por los asambleístas, así como todas las violaciones al debido proceso y las diferencias entre lo que es un proceso de juicio político a una autoridad pública y las diferencias con la del presidente de la República. Son en total 92 hojas entregadas a la Corte Constitucional. Por ejemplo, uno de los argumentos expuestos es que el presidente de la República no es responsable por las acciones ilícitas de ministros o delegados. Se tiene que considerar que la conducta en temas penales de los ministros, ellos son responsables exclusivamente. ¿Por qué tiene que ser el presidente responsable de los actos que cometen los ministros? Esto es una barbaridad y en realidad termina siendo esto una payasada. El pedido de juicio político contra el jefe de Estado será revisado por la jueza constitucional Teresa Núquez Martínez. Así quedó establecido tras el sorteo que se desarrolló el viernes de manera pública y transmitido en vivo por la Corte Constitucional. Este sorteo ha sido realizado con todas las garantías de transparencia y en este sentido quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones. De acuerdo a lo que establece la ley, la jueza ponente tiene un plazo de 3 días que se cumplen el lunes para presentar el proyecto de dictamen de admisibilidad de esta solicitud de juicio político. Pero finalmente será la Corte, los 9 jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso. Para que la Corte Constitucional dé luz verde a este pedido se requieren al menos 6 votos. El sorteo se desarrolló 2 horas después de que el Consejo de Administración Legislativa, con 5 votos a favor, admitiera a trámite la solicitud de juicio político contra el jefe de Estado. Ecuador debe estar absolutamente seguro de que la decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente pegada a la Constitución. Una vez que la jueza presente su ponencia, el presidente de la Corte Constitucional tendrá que convocar al pleno de ese organismo para la votación. El plazo que tiene la Corte para emitir su dictamen es de 6 días, por lo que a mediados de la semana entrante se conocerá si el pedido de juicio político contra el presidente Lasso pasa el filtro de la Corte Constitucional o se archiva. Durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el presidente Guillermo Lasso dijo que en Ecuador no hay oposición política, sino depredación política. Estas declaraciones se producen en medio del trámite de juicio político en su contra. Alberto Luna tiene la reacción del mandatario. La 28ª Cumbre Iberoamericana reunió a los líderes y representantes de 22 países que conforman ese bloque regional. Fue en ese marco que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso criticó en duros términos a los sectores opositores a su gobierno. Hay quienes que solo quieren desestabilizar la democracia. No hay oposición política, hay una depredación política que solo busca llegar al poder a costa de la destrucción de otro. Esas declaraciones se producen en medio del trámite de juicio político iniciado por la Asamblea que pasó a la Corte Constitucional para su revisión. En el Ecuador, la obvia y necesaria oposición política tiene perturbaciones de sectores que realizan ataques sistemáticos a las instituciones democráticas mediante el uso de actos reñidos con la legalidad, como juicios políticos viciados, llenos de anomalías, acompañados de reiterados intentos de desestabilización. Respecto a los desafíos regionales, el presidente Lasso hizo un llamado a la unidad para luchar contra delitos transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico ilícito de migrantes. Por eso el desafío en Iberoamérica es hacer una buena política, hacer una política que esté al servicio de la paz. También debe ser compromiso de todos luchar contra la corrupción
y que las decisiones tomadas por la justicia de cualquier país sean respetadas y cumplidas, pues de lo contrario se consagra la impunidad. Un encuentro empresarial también fue parte de las actividades que cumplió el presidente Lasso en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Ese espacio sirvió para analizar el panorama económico de Iberoamérica. El sector privado juega un rol fundamental y a eso han llegado en un acuerdo presidentes de Portugal, de España, el presidente de República Dominicana, el presidente de Paraguay, el presidente de Ecuador, que ahora acaban de conversar precisamente sobre la importancia de fortalecer los vínculos públicos y privados. El evento culminó la tarde de este sábado con el traspaso de la presidencia pro tempore a Ecuador. La 29ª Cumbre Iberoamericana se desarrollará en Quito en noviembre del 2024. Y un nuevo error cometió la Asamblea Nacional como parte del proceso con el que busca enjuiciar políticamente al jefe de Estado. No entregó el expediente completo a la Corte Constitucional el viernes. Lo hizo apenas la tarde de este sábado tras un pedido realizado por la jueza ponente. Alberto Luna con los detalles. El expediente que la Asamblea Nacional entregó el viernes a la Corte Constitucional correspondiente al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso estaba incompleto. Por esa razón, la jueza ponente envió un escrito para que el legislativo ingrese toda la documentación concerniente a este proceso. La respuesta desde la Asamblea fue solicitar una prórroga para la entrega de ese requerimiento hasta las 16:30 de este sábado. ¿Qué quiere decir aquello? Que no llegó el expediente en su plenitud y la jueza solicita en el auto que se incluya en ese expediente íntegro absolutamente todo lo que debe estar: peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas de todas las sesiones del CAL respecto de este trámite de juicio político. En la página web de la Corte Constitucional consta ya el expediente completo con la fecha y hora exacta de la entrega. Yo no creería que esto es un error de buena fe, sino más bien una cuestión a sabiendas, a conocimiento, precisamente para que la Corte no tenga todo. El abogado constitucionalista explica que se trata de una equivocación más cometida por la Asamblea dentro de este proceso, que podría provocar que la Corte Constitucional no apruebe esa solicitud de juicio político. Los errores que ha cometido el Consejo de Administración de la Legislatura, los errores que ha cometido la Asamblea Nacional a lo largo de todo este proceso, lo que han generado es de que se encuentre viciado. Es un proceso con errores de bulto, que está con vicios constitucionales. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró que el legislativo cumplió con todos los procedimientos requeridos para este tipo de trámite. Ya depende de la Corte Constitucional, nosotros como CAL hemos cumplido con lo que establece la ley. Además, aclaró que el expediente fue entregado sin errores en el nombre del presidente de la República y adelantó que respetará la decisión de la Corte Constitucional. El documento oficial contiene los nombres completos del presidente de la República. Como demócratas y como jurista, seremos respetuosos de lo que resuelva la Corte. Si en su dictamen de admisibilidad la Corte Constitucional no apruebe este pedido de juicio político, el proceso será inmediatamente archivado. Apenas un 9,7% de ciudadanos califica de buena la gestión de la Asamblea. Esta sigue perdiendo aceptación y credibilidad. Algunos analistas y ciudadanos consideran que este poder del Estado se ha desentendido de los problemas críticos del país como la inseguridad, desempleo y pobreza. Esto por priorizar intereses políticos y personales. Paul Coello amplía los detalles. ¿Usted qué opina sobre la gestión de la Asamblea Nacional? Pésima. Una asamblea que está constituida de gente que lo que quiere es simplemente tomarse el poder. La aceptación de la Asamblea Nacional entre la opinión pública se mantiene a la baja. La medición de parámetros de confianza y credibilidad realizada por algunas encuestadoras en estos últimos meses ubica a esta función del Estado en una de las peores gestiones, con un 9,7% de aceptación. Cuando hablamos de la Asamblea Nacional, encontramos que existe un 91% de la población que tiene una imagen negativa de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha desarrollado un trabajo extremadamente negativo, paupérrimo.
Pero esta percepción no es nueva. La credibilidad del Parlamento se ha mantenido en rangos muy bajos desde hace 7 meses. En agosto del 2022 su calificación fue del 8.63% y en enero del 2023 bajó al 7.46%. Mientras ellos están trabajando en defender intereses de los dueños de los partidos políticos o defendiendo su metro cuadrado, las necesidades, la problemática del ecuatoriano se ha agravado mucho más. Expertos analistas coinciden con esta postura y señalan que la Asamblea se ha desentendido de los problemas críticos que atraviesa el país, como la inseguridad, desempleo y pobreza, y que en lugar de centrarse en estos temas ha preferido aprobar, por ejemplo, el Día del Bizcocho, Manjar y Queso de Hoja, o premiar en los plenos artistas o personajes. De las 42 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, solo la mitad corresponde a la agenda legislativa y la otra responde a hechos meramente coyunturales. Los analistas, encuestadores e incluso la ciudadanía cree que es insólito que un parlamento que genera tanta desconfianza quiera llevar a un juicio político al presidente e intentar de alguna manera quebrar la democracia en defensa de intereses partidarios. En el tema de seguridad, en el tema de empleo, tienen un fuerte componente político. Y la Asamblea Nacional no le es favorable al gobierno en términos de composición. Entonces, claro, eso dificulta en este o en cualquier gobierno que ese tipo de temas un poquito más espinosos en el plano político puedan aprobarse con relativa facilidad. Se han dedicado a atacar al gobierno, no es que esté a favor del gobierno, pero creo que hay cosas más importantes como la aprobación de políticas mejores por el tema de seguridad en el país. Políticamente el país no atraviesa su mejor momento y la falta de gestión ha generado que la ciudadanía pierda credibilidad, no solo en la Asamblea sino también en la mayoría de instituciones públicas y del gobierno, que actualmente tiene el 22% de aceptación. Por ejemplo, el 38.69% dice que el presidente cumpla su periodo, el 28.28% que llame a muerte cruzada, el 18.53% que la Asamblea destituya al mandatario y el 14.50% que renuncie. Las encuestadoras tienen apenas un margen de error del 3%. Cambiamos de tema. 24 vehículos de alta gama fueron sustraídos de las bodegas de Casa Vaca en el sector de Calderón, en el norte de Quito. Paul Coelho nos cuenta en el siguiente reportaje que la policía ya ubicó a 7 vehículos en diferentes provincias del país. A través de redes sociales, la empresa concesionaria Casa Vaca informó que la noche de este sábado fueron sustraídos 24 vehículos de sus bodegas en Calderón, en el norte de Quito, muchos de ellos de alta gama como camionetas Hilux, Land Cruiser y Fortuner, según este cuadro al que tuvimos acceso. Varios delincuentes que ingresaron de forma violenta a este lugar, sometiendo a los guardias del lugar, maniatándolos pies y manos y procediendo a sacar 24 vehículos según el reporte del... La policía, en cambio, después de conocer el suceso, levantó información y a través de sus unidades de inteligencia recuperaron 7 vehículos en diferentes sectores del país, 3 de ellas en la provincia de Los Ríos y Santo Domingo. 2 de ellos fueron ubicados en Santo Domingo, 2 en cerca a Quevedo y 2 acá en la ciudad de Quito, en distintos lugares. Nos trasladamos hasta las bodegas en Calderón para intentar dialogar con los encargados de la empresa. Sin embargo, no quisieron pronunciarse, al igual que los habitantes del sector, que estaban aterrados por la noticia. La concesionaria exhortó a la policía a unir fuerzas para combatir esta ola delincuencial que se vive en el país e indicó que confían en su trabajo para recuperar lo más pronto los vehículos. Las imparables lluvias siguen causando malestar en numerosas zonas del litoral, como en la vía Juján-Babahoyo de la provincia de Los Ríos. Alex Vargas recorrió la zona y en la siguiente nota nos amplía lo que ocurre. Son 4 tramos en la ruta Juján-Babahoyo de la provincia de Los Ríos, donde los conductores hacen su parada obligada al ver que la vía está cubierta de agua. Los choferes no dejaron de expresar su malestar. Nadie hace nada. Se tiran la pelota entre Prefectura de Los Ríos, Gobierno Central, nadie hace nada. En la vía fue evidente la gente ofreciendo su fuerza física para empujar carros. Hombres y mujeres afirmaban que sus casas estaban bajo el agua y para llevar alimentos a sus seres queridos. Esta era una oportunidad para tener dinero. Familia también aquí, toda la gente. Claro.
Señora, ¿usted también metiendo mano? Sí, claro. ¿Cómo así? No hay más que hacer, pues. No hay más que hacer para ganar el dinero, el pan de cada día. De algunos sectores llegaban, de La Avelina, Las Jaguas, Rosa María, San Román, San Vicente, entre otros. Según Gestión de Riesgos y el municipio de Babahoyo hacen lo posible, pero mientras siga lloviendo, todo lo tienen en contra. Por eso la queja de algunos ciudadanos que piden ayuda. ¿Cuándo están así inundados por allá? Tenemos como más de 15 días. De la semana pasada estamos a pique. Y ya pues no hay ayuda, no hay nada de ayuda del gobierno, nada, ni del alcalde, nada. Aquí honestamente ganamos cualquier cosita para llevar a nuestros hogares. ¿Que no le está llegando alimento allá? Nada, absolutamente. El gobierno, nosotros vivimos en el recinto del Porvenir, el gobierno para allá, la alcaldía no se ha acercado, ni la prefectura a llevar ¿Cómo ninguno. hace usted para llevar? Usted es el cabeza de hogar. Aquí, venirme a trabajar a ganarme más que sea unos $5 para comprar cualquier cosita. ¿Qué ha llevado, alcanzado a llevar? Más que sean las legumbres ayer. En el sector de Ecuavegetal, algunas personas aprovecharon en guardar placas de carros hasta que regrese el dueño, otros a vender comida al paso. Mientras unos sentían malestar por las inundaciones, otros aprovecharon del mal momento para ponerle buena cara. Mientras tanto, en Quinindé, provincia de Esmeraldas, la afectación por la temporada invernal ha dejado a decenas de agricultores con pérdidas. Nuestro corresponsal Javier García recorrió estos sectores y nos cuenta más. Los daños por el invierno alcanzan un espectro acentuado en la zona rural de Quinindé. Es evidente la decepción en el rostro de agricultores, a quienes el trabajo de mucho tiempo se lo llevó el agua. Lo que es maracuyá, cacao, verde, al frente se le llevaron como 150 cabezas de ganado. Así mismo por abajo también fue arrasando lo que es ganado, chancho, caballo. En la actualidad es piedra, donde ya no pueden producir nada. Nunca hice una cosecha. Cuando nos dimos cuenta, mire cómo quedó, se llevó todo. Según el último registro, 15 familias fueron reubicadas en casas temporales hasta que el agua baje y al menos 5 viviendas quedaron totalmente destruidas. Muchas de estas personas coinciden en que las actividades deben seguir en el campo, a pesar de las pérdidas materiales. La madera, toda la basura que corrió aquí quedó ahí contra Las Palmas, arrinconada. En Piedra de Vapor, Las Minas, El Negrito de la Unión, Cube y Malimpia, los daños marcan un registro nunca antes visto. Cerca de 100 hectáreas han recibido directamente los embates del fuerte temporal. Y miles de ciudadanos continúan incomunicados en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Ante esta emergencia se han visto en la necesidad de construir puentes colgantes de caña y otros materiales. Juan Pablo Toro hizo un recorrido por el sector y nos tiene un informe. Los habitantes de los recintos de Calope de Garrido y Punta Brava se unieron para construir con sus propias manos un puente colgante provisional para hacer transbordo sus productos o abastecerse. Hemos tomado una decisión de hacernos un puente colgante porque no podemos salir a ningún lado a hacer compras, lo que nos quedamos fuera de comunicación. Los comuneros siguen sumando esfuerzos y aportes para comprar materiales. De igual manera han reciclado parte del material empleado y así contar con un paso provisional. Estuvimos arrancando palos por ahí, buscando a alguien que nos done. Estos palos nos donaron por ahí a sacar unos cables mojosos de unos puentes que habían botado, que recoger de a 25 centavos, de a dólar, así fue la gente. Con miedo los comuneros cruzan el puente colgante. Los usuarios esperan que el río no vuelva a desbordarse y quedarse nuevamente incomunicados. Con temor porque se mueve mucho también el puente y de repente nos podemos caer cualquiera de nosotros al agua. Sí, entonces es duro. En el sector del Valle del Calope, varios puentes se vieron afectados por la creciente del río. Los moradores construyeron un puente de caña. Por la gran cantidad de motos que cruzan el lugar, la empresa Enermax colocó un puente de metal para dar mayor seguridad a la población. Sí, se hizo este puente que está aquí, pero en vista que la compañía vio que había mucho peligro con las motos, hizo ese puente que está acá la compañía Enermax. De ahí nosotros tenemos otro puente que está destruido acá abajo. También está así mismo, ahí hicimos un puente de palo y hicimos nosotros allá. Por más de 8 días, algunos sectores continúan sin el servicio de energía eléctrica. Personal técnico avanza con la instalación de las torres emergentes en el sector de Calope.